todos, hermanos. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, pero que también nos dé la fuerza para poner por obra lo que ahora aprendamos. Cuando yo daba filosofía en la universidad, hice una pregunta, que cuál era la diferencia entre alma y espíritu. Y muchos, cuando alguien muere, pues nos ponemos a pensar qué es lo que se va para el cielo, el alma o el espíritu. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Y ahí en la lámina tienen la estructura del ser humano biológicamente o psicológicamente. Y nosotros usamos algunos términos en la iglesia como naturaleza pecaminosa. Usamos el término de alma e espíritu. Estas palabras en hebreo se usan a veces indistintamente por el tipo de gramática que tiene el hebreo y el griego. Y se usan a veces la palabra nefesh y neuma, ¿verdad? Y entendiendo entre espíritu y entendiendo entre alma. Nefesh como alma y neuma como espíritu. Bueno, nosotros tenemos una palabra que conocemos, la cámara de la llanta, que es neumático, y viene la palabra neuma, neumático. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo se muere un neumático? Cuando se le sale. Entonces cuando nosotros nos morimos algo se nos sale, ¿no? Y el cuerpo está allí. Y de ahí viene esa palabra. Entonces hay algo dentro de nosotros que nos da la vida, que no es esto físico que vemos. Entonces nuestra naturaleza como seres humanos es estándar para todos, y tenemos mentalidad, tenemos emociones, tenemos voluntad, tenemos conciencia. A eso le podemos llamar el alma, y yo le puedo agregar el espíritu humano. El espíritu humano nos produce la mentalidad, las emociones, la voluntad y la conciencia. Cuando solo somos humanos, actuamos como animales, y en Romanos dice, el hombre animal es el hombre biológico, el antropos, es el hombre biológico. Y el hombre biológico mira por su característica: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y el hombre biológico intenta satisfacer sus necesidades físicas, comida, placer y tener a toda costa. El hombre biológico es como un animal: cuando tiene hambre se rebusca, hermano, se rebusca. Y su mentalidad y sus emociones y su voluntad y su conciencia y su espíritu obedecen a esas emociones de animal, a esas emociones biológicas o antropológicas. Obedece a eso. Son capaces de hacer cualquier cosa por satisfacer su egoísmo. Hay ricos hechos por homicidios, por droga, por asesinatos, por maldad. Hay personas en los negocios consultando brujos, matando padres para herencia, matando vecinos. Su conciencia es así, y ellos le llaman éxito. El tener negocios fraudulentos y domarse a otros le llaman éxito. Y son capaces de crear una medicina que le va a deshacer los riñones, pero que si él se va a hacer rico y la puede vender, la vende. Doctores que hacen lo mismo, doctores que no lo sanan a usted porque tiene una gran deuda y necesita por lo menos 15 consultas de $40, de $30 con usted, y no tiene conciencia. Cuando vendemos en la tienda, vendemos fraudulentamente para irnos quedando, además de la ganancia, con una parte de lo que vendemos para tener dinero. Y esa es la naturaleza. Y somos influidos por alguien que es mentiroso y que ya está condenado, que domina el mundo, que se llama Satanás. Satanás mantiene el control, y Satanás nos dice que entre más vivos somos, mejores, y que el mundo ni Dios lo quiere. Abusado. Ahí está el negocio. Y si tiene un cerdito que ya se va a morir, usted lo vende como bueno. Y tiene una vaca que no da ni leche, sino que lástima la vende también, y dice que está bueno. No tiene,
Porque usted está dominado por Satanás y está lleno de mentiras, está condenado y su punto de vista es totalmente humano. Y usted dice, yo pienso. ¿Y por qué dice ese yo pienso? Porque usted vive esclavizado bajo el poder de Satanás, bajo el yo. Y usted primero yo, después yo y por último yo. Y no le gusta beneficiar a otro, solo si el negocio va para usted. Y no estoy hablando de los diputados de la asamblea, estoy hablando de todas las personas que solo piensan en ellos. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de hermanos en la iglesia que pueden estar teniendo todavía este punto humano. Y no importa lo que Dios dice, sino lo que yo digo. Yo vivo el evangelio a mi manera, yo. Y a mí no me importa lo que digan ahí. Bueno, no me importa lo que diga la palabra, porque lo que decimos aquí lo decimos en base a la palabra, no lo decimos nosotros. Porque aunque parece tedioso y no parece atractivo y parece cansado, nosotros necesitamos con cada palabra que decimos un verso bíblico que lo respalda. Parece cansado, no parece bonito el show, no parece bonita la disertación, parece cansado, pero es porque le damos una base bíblica para que en su casa usted verifique y mire que no hemos hablado mentiras, sino palabra de Dios. Amén. Es por eso que lo hacemos de esta manera. Ahora, este es el alma nuestra, el cuerpo y el espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Cuando no hemos creído en Cristo, respondemos a los deseos del mundo y respondemos a la voluntad de Satanás, y Satanás está empoderado de nosotros y actuamos de esa manera. Con mi esposa nos quedamos estupefactos cuando vemos que pueden violar a una niña de 3 años, unas bestias. ¿Cómo se les podría llamar a esas personas? Dominadas por el Espíritu Santo no están. Violar a una niña de 3 años, ¿qué apetito sexual puede despertar a una niña de 3 años? Solamente a un enfermo, solamente al diablo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible de acusar a un inocente para que vaya preso 20 años? ¿A quién se le puede ocurrir? Solo al diablo, por dinero, porque le pagaron. Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa, hambrienta de pecado. No se sacia. Un pecado, otro pecado, y vive para pecar. Y es por eso que el mundo nunca va a entender cuando tú renuncias a eso. Pero ellos, hay que comprenderlo, están dominados por Satanás y es lo que los domina. Y pueden matar a alguien por puro placer, sin el mínimo escrúpulo. Su alma, su cuerpo y su espíritu, sus emociones, su voluntad y su conciencia responden a Satanás. Y nuestros hijos tienen esta naturaleza si no han nacido de nuevo. Cualquiera que no ha nacido de nuevo tiene esta naturaleza. Y esa es la estructura de la persona que no ha creído en Cristo. Esa es su estructura. ¿Qué podemos esperar del mundo cuando alguien me pregunta ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Dónde está Dios? Preguntan algunos. El problema es que no han querido escuchar a Dios. Y el mundo está así porque está dominado por la naturaleza pecaminosa. Y el rey de esa naturaleza es Satanás. Y de ahí te sale el egoísmo, de ahí salen los chambrosos, de ahí salen los licenciosos, de ahí salen los embusteros, de ahí salen las envidias, las hipocresías, aún en la congregación, salen de esa naturaleza pecaminosa. La crítica, el orgullo, la soberbia, lo que te amarga la vida, ese cansancio de no venir a la iglesia, ese rencor, esa desobediencia. Todo eso es producto de la naturaleza pecaminosa. Y éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Pero cuando hemos venido al Mesías, es decir, todos aquellos que han creído que Yeshua, el Mesías, es el Hijo de Dios, que vino al mundo para perdonar
nuestros pecados, que murió en una cruz pagando mi deuda que yo no podía pagar, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como las Escrituras lo dicen, y que está a la diestra de Dios Padre. Entonces hemos nacido de nuevo, y ya no nacimos de la carne, sino que nacemos con una nueva naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu Santo. Y ya somos seres espirituales, pero ya no el espíritu humano que teníamos, sino que ahora hay algo dentro de nosotros que va a marcar la diferencia. Y hoy vas a entender la anatomía de un creyente, lo que un creyente tiene, diferente a un impío que no tiene. El creyente es identificado con el Mesías Yeshua y con lo que Él realizó. Yo me identifico. ¿Sabes qué, Padre? Creo que Jesús es tu Hijo. Creo que pagó mi deuda en la cruz por mis pecados. Creo que yo me identifico con su muerte. Creo que yo morí para el mundo cuando Él murió. Creo que yo resucité cuando Él resucitó. Yo resucité con Él y ahora soy una nueva criatura. Y todos los que puedan decir eso han sido salvos. Todos los que crean eso hoy han sido salvos. Esa es la primera diferencia entre un impío y un creyente, que nos identificamos con lo que Él realizó en la cruz, que fue un sacrificio total. No hay nada más que hacer. Todo fue cumplido en la cruz. Pero si yo no creo eso, si yo creo que hay algo más que hacer, entonces estoy en problemas. Pero cuando yo creo que Él totalizó y pagó mis pecados, entonces yo soy una nueva criatura. He nacido de nuevo. Él lo logró en la cruz del Calvario, en el preciso momento en que alguien pone su confianza, cualquier persona, un homosexual, un asesino, un político, un diputado, un presidente, un borracho, el que sea, cualquiera de esos que pone la confianza de mi Señor en ese sacrificio como Salvador, ha sido salvo. Amén. Ha sido salvo. Ha sido salvo. Solo deben de poner la confianza en ese sacrificio. Y entonces, aquella estructura biológica, aquella estructura de la naturaleza pecaminosa, comienza ahora este ser humano a tener una dualidad. Y ya dentro de él ya no es solo lo que tenía, porque sigue siendo un ser humano, sigue teniendo los sentidos para pecar, pero ahora comienza dentro de él una regeneración. Pero esa regeneración comienza primero en tu mente. Debes de entender qué es nacer de nuevo. Literal A. El espíritu del creyente ha sido vivificado o renacido. Y vamos a buscar esta base bíblica. Quiero ver si tengo una aquí. Bueno, vamos a buscar esta base bíblica. Vayamos a San Juan capítulo 3, verso 1. San Juan capítulo 3, verso 1. Y hay unos versos, no lo voy a leer todo, ustedes lo pueden leer en su casa. Hay unos versos que me interesa enfatizar aquí. Este hombre vino, un hombre que conocía, un hombre que conocía la religión, un hombre inteligente, un hombre principal. Viene de noche, llamado Nicodemo, viene de noche a mi Señor, porque algo en su espíritu, en su naturaleza, algo le decía que él era diferente y que había algo diferente en él que él necesitaba, pero que no entendía. Y muchos que me escuchan hoy pueden saber que necesitan algo, no saben qué es lo que necesitan, pero que hay algo, un vacío que tienen, que solo Cristo puede llenar. Y este hombre lo entendió. Y llega donde él y le dice en el verso número 2, vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Todo el mundo dice creer en Cristo, todo el mundo dice conocerle, y todo el mundo le alaba como supuestamente le estaba alabando, pero esta persona era salva. No,
¿Esta persona había nacido de nuevo? No. ¿Esta persona entendía que era nacer de nuevo? No. Pero ¿conocía a Jesús? Sí. ¿Sabía que había algo diferente en él? Sí, como muchos en la calle dicen que existe Dios, que creen en Él, y es que está Cristo y que murió en la cruz. Muchos saben eso. Pero ¿cuántos realmente se convierten en Él? Y mi maestro le dice, a mí no me importa, no me interesa, y yo te voy a responder algo que él me había preguntado. Y en el verso 3, sin haber hecho una pregunta a Nicodemo, en el verso 3, mi Señor le dice la respuesta que él buscaba, y es la respuesta que tú buscas si no eres salvo, la respuesta que tú buscas si no tienes salvación. Y le dice, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, o sea, en El Salvador decimos pegado, cocido y remachado, o sea, estoy diciendo algo que es requete verdad. Y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué sucede? No verá el reino de Dios. Entonces, aquella estructura física del ser biológico no puede entrar al cielo. Para poder entrar al cielo tiene que nacer de nuevo. Pero este individuo, que era uno de los que pensaba y sabía, dijo, bueno, si este hombre me está diciendo que yo nazca de nuevo, ¿y qué? Y yo ya nací. Y este es el punto que estamos tratando en el punto número 1, que cuando nosotros nos identificamos con el Señor, literal A, vamos a ser vivificados y renacidos. Renacido quiere decir regenerado. Regenerado quiere decir una nueva generación. Entonces ya yo no solo nací una vez, sino que voy a nacer 2 veces. El creyente nace 2 veces. El impío solo nace una vez. El creyente nace 2 veces. El siguiente nacimiento que nosotros tenemos es el nacimiento espiritual. El pobre Nicodemo no pudo entender. Pero si aún tú no me entiendes o no puedes percibir esto, mira el verso número 5. Mira el verso número 5 y verso número 6, perdón, no voy a leer todo porque tengo que continuar. Verso número 6 dice, lo que es nacido de la carne, está hablando del hombre que acabamos de ver, biológico. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y seguro que la carne va a ir a la tierra y al infierno. Entonces yo te doy una base bíblica para el punto que estamos viendo, que nuestro espíritu va a ser vivificado y renacido. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, bueno. Pero dijimos que el hombre tenía alma, espíritu y cuerpo. Tenía emociones, pensamientos, pero todo esto estaba siendo dominado por Satanás. Cuando yo renazco de nuevo, ya no tengo solo el espíritu humano, sino que hay algo que Dios pone en mí de divino. Y es lo que marca la diferencia. Y es donde el espíritu es vivificado. 1 Corintios capítulo 4. Vayamos a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Verso 15. Verso 15. Ahí están muchos versos bíblicos. No los voy a leer todos, pero es la base bíblica que tienen. Para que reconozcas que Dios sostiene que tenemos que nacer de nuevo. Y ya no somos criaturas solo de la primera creación, sino de la segunda. Nacidos por Cristo, una nueva regeneración. Verso 15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio. Cuando tú crees el Evangelio, naces a una nueva generación. Y tú me puedes decir, tal vez yo no lo veo muy claro todavía. 2 Corintios 5:17, ahí cerca. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17.
2 Corintios 5:17. De modo, o sea, después de haberles explicado todo esto, dice el apóstol, de modo que si alguno está, ¿qué significa estar? Identificado sobre posición. Si alguno está, ¿y qué es estar? Haber creído que Jesús es el Salvador y que pagó por mis pecados y que Él es la puerta y Él es la verdad y Él es el camino para ir al cielo. Amén. Si alguno está en eso, si alguno está en esa posición y ha creído, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pertenecen a una nueva creación. Todos los que son creyentes pertenecen a una nueva creación, porque la primera creación en Adán se arruinó. Entonces, la nueva generación en Cristo ha sido regenerada. Gloria a Dios. Entonces nosotros somos nuevas criaturas. Tú te debes de sentir una nueva criatura. Y dentro, y bíblicamente te lo estoy demostrando, dice nueva criatura. Nueva criatura es. ¿Hay duda o hay certeza en lo que dice? Nueva criatura es. ¿Hay certeza o hay duda? Hay certeza, pero usted dice, híjole, pero yo no me siento tan seguro. Y te voy a explicar por qué no te sientes tan seguro. Porque en la segunda parte dice, las cosas viejas, las cosas viejas para algunos no han pasado. La cosa vieja. Y es por eso que no tienes certeza. Es por eso que tienes dudas, porque estás pensando en el pecadillo, estás pensando en lo que no estás haciendo bien. Entonces cuando dice todas las cosas viejas pasaron, y tú dices todavía hay una vieja por ahí. Cosas. Hay algunas viejas por ahí. Hay algunas cosas. Pero esto se refiere que a todo lo que pensábamos antes, a lo que yo creía que me podía salvar por obras, que me iban a salvar en la forma de vestirme, que me iban a salvar el asistir a la iglesia todo el tiempo, que me iba a salvar porque yo era bueno, que me iba a salvar porque yo diezmaba, todas esas cosas pasaron. Posición en Adán. La posición en Adán y todo eso que yo tenía ahí, todo eso pasó. Porque aunque alguien puede decir, aquel es borracho, aquel es pendenciero, pero también hay unos que no son salvos y ayunan y ofrendan y diezman y no son salvos. No son salvos. Entonces todas esas cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas y yo tengo un nuevo pensamiento. Ahora digo, yo soy una nueva criatura en Cristo. Ahora yo confieso mi pecado, ya no vivo en el pecado. Ahora Cristo vive en mí. Amén. Lo dice la palabra y estamos sosteniendo. Y hay muchos versos que nos podemos enriquecer y disfrutar, pero quiero avanzar y quiero darte más evidencias. Entonces hay una nueva estructura que se está formando en el creyente, que ya no es igual a la primera estructura del que no es creyente. B. El derecho de la naturaleza pecaminosa de gobernar la vida del creyente ha sido roto. Pero hermano, pero yo todavía me echo mis piquetes. Pero hermano, déjame explicarte. Bueno, deja que la Biblia te explique. Romanos 6:14. Vayamos a Romanos 6:14. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Mi Señor es tan lindo y es tan sabio que sabe lo pícaro que somos nosotros, sabe lo pícaro que eres tú, sabe lo sinvergüenza que vas a hacer. Entonces mi Señor dijo, este sujeto no se va a salvar nunca, hay que salvarlo. Y la única forma de salvarlo, y aquí, aquellos que viven por la ley, pobrecitos, lástima de ellos, los que viven por la ley. Porque mi Señor, sabiendo esto, dice a través de Pablo, en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará. Es decir, ya el diablo, ya el mundo,
Ya la naturaleza pecaminosa no es mi Señor. ¿Me explico? No es mi Señor. No lo es. Pero mi Señor, ¿cómo estos humanos tan sinvergüenzas que son mi Señor? ¿Cómo vas a hacer para que dejen de pecar, para desactivar esta actividad pecaminosa? Imposible. Es imposible. Tan imposible es que el Señor dijo que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él. Porque cuando Cristo venga, los que estemos vivos y tengamos que ir a su presencia, nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿Por qué creen que van a ser transformados? ¿Por qué creen que van a ser transformados? Esta naturaleza. Porque hay pecado en nosotros. Pero nuestra posición ha cambiado. Y la forma de desactivar, que nos acusara el diablo, que el diablo nos sometiera al pecado, la forma de desactivar eso la única manera era esta. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo. Ahí está la clave. No estáis bajo. El hermano arriba le echa ambroso, cállate la trompa. No está bajo la ley. Así que no lo puedes hacer. El hermano José no guarda el estado, cállate la trompa. No está bajo la ley. La hermana Loida no es una mentira, cállate. No está bajo la ley. Entonces, ¿con qué acuso al creyente? Con la ley. Pero ya no puedo, porque ya no está bajo. Gloria a Dios, aleluya. ¿No te alegras, hermano, de la gracia? Entonces está desarmado Satanás para acusar al creyente, porque ya no está bajo la ley, sino bajo la protección de Cristo, que es la gracia. Y mi Cristo está delante de mí, y cada vez que alguien me acusa, él se pone, ¿qué? Yo pagué por él. Gloria a Dios, hermano. Era la única forma de salvarnos, porque somos picarones. Aún en la iglesia lo son. Pero Dios sabía que esa era la forma. Y esto es lo nuevo que está creciendo dentro del creyente y teniendo una nueva estructura. Entonces ha roto esa gobernabilidad del pecado. Yo ya no debo obedecer al pecado. Cuando el pecado viene, yo ya no tengo por qué seguirlo. Ya no estoy. Bueno, déjame ilustrártelo de esta manera. Hermano, si yo estoy divorciado, bueno, no, te lo voy a poner de otro modo. Si yo soy viudo, hermano, si yo soy viudo, ¿qué relación tengo ya con mi ex esposa o con la que está muerta? Ninguna. Ninguna. Entonces nosotros morimos para el mundo. Ni siquiera divorciados, morimos para el mundo. Y hemos nacido de nuevo, ¿para quién? Para Cristo. Ya no tenemos ninguna relación con el pecado. No tenemos por qué obedecerlo. Pero podemos obedecerlo. Los que no andan en el Espíritu pueden obedecerlo, ese es el problema. Pero Él ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya no tiene dominio. Ahora, yo puedo estar divorciado de mi esposa. Puedo estar divorciado de mi esposa. Y si yo me caso de nuevo, hermano, ¿tendría que tener relación con mi esposa divorciada? No tendría que tener. ¿Tiene dominio mi esposa divorciada? Vení para acá. Así como les dije a los hermanos. Ven para acá. Le haría caso. Hay hermana carañona, hermano. El pobre hermanito hasta ni duerme, ¿verdad? ¡Vení! Y vas a ir con nosotros, espera que le voy a decir a mi esposa. Y es la hermana carañona, y usted se divorcia y dice algún día, estoy libre, hermana, y cuando lo mira, vení. Hermano, le tiene miedo, diría usted, y él diría, ya no tenés por qué obedecerle. Ya no tenés por qué obedecerle. Y la mujer nueva que usted tiene le diría, ¿qué te pasa? Y vos ya no tenés por qué darle caso. Pero lo tiene influenciado todavía, hermano. Le tiene miedo. Ya divorció, pero todavía lo tiene amarrado. Y el pecado así como algunos de nosotros. Ya estamos divorciados, ya estamos separados, pero todavía cuando nos llama, aquí estoy, ahí estamos, hermano. Ahí estamos. Pero ya no debe de ser así. Eso está roto. Literal C. El creyente recibe una nueva naturaleza.
que desea glorificar a Cristo. Romanos 7:14. Ahí mismo, solo un capítulo más. Romanos 7:14. Romanos 7:14. No lo vamos a leer todo, solo les estoy dando para que ustedes se deleiten en su casa. Romanos 7:14. El creyente recibe una nueva naturaleza que desea glorificar a Dios. Por eso nos sorprende que alguien no quiera venir a glorificar a Dios, hermano. Si tú tienes una nueva naturaleza, ¿cómo es que no te va a impulsar a adorar a Dios, a alabar al Señor? ¿Cómo no vas a querer venir a cantar, a tener comunión con los hermanos, a gritarle al Señor, te amo, a decirle, Señor, yo quiero oír de tu palabra, yo quiero aprender de ti, yo quiero servirte? ¿Cómo es posible, si has nacido de nuevo, que no existe ese impulso? ¿Cómo es posible? Según la palabra, según Dios, debe de haber ese impulso. Y dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿En dónde no mora el bien? En la carne. Y aquel pobre que vimos, la estructura de aquel pobre, no tiene nada de Dios ahí. Pero esta nueva estructura que estamos agarrando en Dios, ya no estamos solos, sino que dentro de nosotros vamos teniendo esa nueva naturaleza. Y dice aquí, es de manera que yo no soy yo, sino que aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Hay hermanos que están con esta batalla todavía? ¿Hay hermanos que están en esta batalla? Sí. Y es cuando andamos en la carne. Cuando entendemos que tenemos esa nueva estructura, cuando tenemos el Espíritu y que Él nos va a ayudar, entonces entendemos. Pero no significa que la naturaleza desapareció de nosotros. Está siendo es desactivada. Y solo la activamos nosotros mismos si queremos. Veamos en 2 Pedro 1:4. 2 Pedro 1:4. 2 Pedro 1:4. 2 Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Ahora, hermanos, dentro del creyente ahora ya hay una naturaleza divina. Entonces no estamos desamparados. Hay una nueva estructura creciendo en nosotros que no es igual a la del impío como la del creyente. Y vamos entendiendo que Dios nos va dando herramientas y nos va haciendo un nuevo hombre dentro de nosotros. Literalmente, el creyente es habitado por el Espíritu Santo, que tiene el poder para capacitarlo para vivir una vida santa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan 7:37. Vamos a ver Juan 7:37. Juan 7:37. Juan 7:37. Vamos a ver si es cierto que el creyente es habitado por el Espíritu Santo. Vamos a ver si es cierto que es. Verso 38, leamos 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿cuál es la condición? Creer. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir. ¿Quiénes lo van a recibir? Entonces, ya el creyente ya no está con la estructura como el que no era creyente. Dentro de él, paralelamente a él, empieza a formarse una estructura diferente. Y por eso cuando usted creyó, dijo: yo antes vivía galán y hoy vivo acongojado. Hoy sufro. ¿Por qué sufre? Porque tiene una batalla entre el Espíritu Santo y su carne. Y lo que hacía antes, que tenía placer y todo, ahora ya no lo siente como eso, sino que ya siente ese problema dentro de usted. Ya no tiene la conciencia que tenía antes, sino tiene una nueva conciencia ahora. Y este Espíritu Santo es el que se empodera de nosotros. Pero ¿cómo el Espíritu Santo puede controlar la naturaleza pecaminosa, hermanos? Repito, ¿el Espíritu Santo puede controlar la naturaleza pecaminosa? ¿Sí o no? Me gusta que me lo digan 2 que 3, porque 2 que 3 son los que lo controlan nada más. Los demás son carnales. Porque cuando tú alimentas más la carne que el Espíritu, ¿quién va a dominar? No contristéis. ¿Cuándo contristamos el Espíritu? Alguien que anda contristando el Espíritu cada rato y que anda en la carne, su Espíritu, en vez de ser poderoso, no tiene poder sobre usted, porque usted lo está desactivando, no porque Él no tenga poder. ¿Cómo alimentamos el Espíritu? Congregándonos, leyendo la palabra, orando, teniendo comunión unos con nosotros, predicando, evangelizando, ayudándonos a otros. Pero algunos se alejan de la iglesia. ¿Cómo van a alimentar el Espíritu? Yo una vez le dije a una persona: te reto a que veas el poder de Dios sobre ti. Dedica las mismas horas, oí, ni una más, las mismas que dedicas al diablo, dedicárselas a Dios, a ver quién es más poderoso. Pero el problema es, hermano, que de las 24 horas, de los 5 días de la semana, algunos el domingo nada más le dedican 1 hora, y algunos media hora, porque media hora dormido y media hora despierto. ¿Cómo van a tener un espíritu poderoso? ¿Cómo van a estar llenos del Espíritu? ¿Cómo van a estar corriendo ríos de agua viva? Están corriendo ríos de negocios, de problemas, de otras cosas, pero ¿y dónde van a correr ríos de agua viva? Y el Espíritu lo tienen bien humillado. Al domingo le echan otra gotita. Oh. Y más, y si viene a medio culto, menos todavía. ¿Qué le va a estar echando? Y se le durmió media hora y 2 escuchó medio. ¿Qué? Entonces el espíritu sale débil. Pero allá en el mundo, los chambres del compadre y hablando, y aquí el negocio, allá está bien lleno cada día, todos los días, las 24 horas llena el diablo, allá, en los buses, en el trabajo, en la casa. Es llegando de aquí, pues no estaba la comida, y empieza, ya no van en el espíritu. Él llegando a la casa, el diablo en el portón lo está esperando, nomás abre la casa, comienza el pleito. No va el Señor. Ay, no te puedo, hasta los cachos te miro. O sea, y acabamos de salir de la iglesia. ¿Ah? Hasta los cachos le miran. Hermano, ya no estamos. ¿Cómo vamos a crecer en el espíritu si alimentamos la carne cada día? Usted está interesado en sus negocios, está interesado en todo, menos en Cristo. Entonces le dedica 8 al diablo, 10 horas al diablo. Entonces, ¿cómo va a crecer? Pero tiene un espíritu, y ese espíritu tiene poder y está capacitado para vivir una vida santa. Pero no vivimos una vida santa porque somos carnales. ¿Cuántos están oyendo a Dios? No vivimos una vida santa, estamos pensando en otras cosas. Estamos interesados en las cosas de la tierra. Estamos interesados en las cosas de la tierra. Hay más versos, pero anótalos, para que veas que no te mentimos y que la palabra de Dios lo dice. No tenemos mucho espacio para eso. Literal, el creyente es una nueva creación en Cristo. 2 Corintios 5:17. Veamos si la palabra lo respalda. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Segunda Corintios 5:17.
A ver si es verdad lo que dice aquí. El creyente es una nueva creación. Y lo dice la palabra, Dios lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, entonces, ¿y cuáles son las cosas viejas? Todo lo que nos daba la naturaleza en Adán, todo lo que nos daba, esas cosas deberían de haber pasado. Entonces ahora, hermanos, el creyente, con mucha atención, ahora el creyente paralelamente ya no tiene solo la naturaleza acá pecaminosa, la que habíamos tratado. Toda esta es la naturaleza que habíamos tratado y que andamos en la carne. Toda esta es la que andamos en la carne. Pero ahora el creyente, Dios, siendo soberano, escogió salvarnos. Amén. Lo maravilloso no es que nosotros busquemos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. Dios soberanía nos buscó. Dios es justo. ¿Por qué? Porque propició un sacrificio que lo satisfizo. Hubo justicia por nuestros pecados. La ley fue cumplida. Amén. La paga del pecado era muerte. Y la muerte de alguien eterno. Porque nuestra ofensa era tan grave que era eterna. Y no la podía pagar nada más que alguien que fuera eterno. Y el Hijo de Dios era eterno. Entonces la justicia de Dios se cumplió pagando el pecado eterno de nosotros, descargándolo en su Hijo para ser liberado de nosotros. Y entonces se hizo justicia y Dios se dio por cancelado. ¿Y quiénes son todos aquellos que pueden atribuirse esta cancelación de sus pecados para la salvación? Todos los que creen en Cristo. ¿Amén? Amén. Todos los que creen en Cristo. Y entonces Él por amor envió a su Hijo para darnos vida eterna. Dios es puro, Dios es santo. Y ahora el creyente ya no tiene pecado. ¿Por qué? Porque fue pagado en la cruz. ¿Por qué le fueron perdonados? Por la fe. Por la fe le fueron perdonados sus pecados. Usted ya no se sienta condenado por el pecado, porque el pecado ya fue pagado. Si usted va a ir al infierno, no va a ser por el pecado, porque esa deuda ya se la tienen pagada. Solo tiene que creer en el que se la pagó. Ese es el problema, que el creyente, que el que no es creyente no está creyendo que ya está pagada la deuda y quiere pagar. Hay una película que se llama, no sé cuántos la han visto, se llama La Misión. Se llama La Misión. En esa película dos hermanos, creo que eran sacerdotes, uno sacerdote, no sé el otro, sí, yo creo que los dos eran sacerdotes, y habían venido en una misión y andaban predicando el evangelio, eran católicos, predicando el evangelio. Pero por una mujer se pelearon y un hermano mató al otro. Y cuando el que era sacerdote lo mató, hermano, él llenó un matate, yo no sé cómo se llamará en otro país, pero bueno, un bulto, un saco, lo que quieran, llenó un matate de cosas, hermano, se lo guindó a su cuerpo y lo arrastraba a toda parte que iba, como una... ¿cómo le llaman? Penitencia. Como una penitencia. Y según él, por andar arrastrando, por andar sacrificando su cuerpo, por andar arrastrando todos los cachivaches, el asesinato de su hermano, iba a ir teniendo. Y muchos creyentes aquí creen que porque dan dinero, porque vienen el domingo, todas las maldades de la demanda quedan curadas. Es diferente. Dios no lo ha dicho de esa manera. Dios ha dicho que ya estamos perdonados y que si nosotros pecamos, lo confesamos y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Amén? Amén. No tenemos que andar arrastrando como este tipo. Los invito a ver esa en internet, se llama La Misión. Y entonces algunas iglesias venden la idea que como tú hiciste tantas maldades, ahora tenés que hacer muchas obras buenas. Y que esas obras buenas te van a salvar. A nadie lo van a salvar esas obras buenas. Déjame ilustrártelo de esta manera. Déjame ilustrártelo de esta manera. Si aquí están contratando, hermanos, para trabajar en una fábrica, pero a mí no me han contratado y yo me voy a trabajar a la fábrica, hermano, ¿el patrón va a tomar en cuenta mi trabajo? No, porque no estoy contratado. Entonces, hermano,
Alguien que no es salvo y se pone a hacer buenas obras pensando que las hace para Dios, cuando con Dios no tiene ningún trato, no va a tomar en cuenta ninguna de esas obras. Cuando nosotros venimos a Cristo y creemos en Él, entonces empezamos a andar en las buenas obras que Dios va a tomar en cuenta, porque ya somos parte de la familia de Dios. Amén. Esa es la forma en que funciona. Entonces no hay indulgencia por cosas buenas. La única indulgencia y perdón lo tenemos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Eso es todo. Pero que debemos de hacer buenas obras, sí, porque van a ser producto de lo que Dios ha cambiado en mí. Entonces ahora yo ya no voy a producir obras malas, porque cuando yo creí en Cristo se desactivó mi esclavitud. El yo cambió y queda desactivado la naturaleza pecaminosa, queda desactivado la esclavitud hacia el mundo, y yo no tengo por qué estar obedeciendo al mundo. Ahora yo tengo un punto de vista diferente, y ahora dentro de mí tengo el sello del Espíritu Santo. Amén. Tengo el sello del Espíritu Santo, que es poder de Dios. Amén. Oiga bien, el Espíritu Santo es poder. El sinónimo de Espíritu es poder. Amén. Poder, poder. No inutilidad, hermano. Hay poder en nosotros. Y ese poder es el Espíritu Santo. Entonces hay poder para no obedecer ya más de la naturaleza. Entonces ya mi espíritu humano empieza a ser gobernado por el Espíritu Santo. Mi alma empieza a ser gobernada por el Espíritu Santo. Mi cuerpo empieza... ¿Qué dice Pablo en Romanos 12? Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis, ¿qué? Vuestro cuerpo. Ahora ya puedo presentarlos a Dios. ¿Por qué? Porque ya no vivo para Satanás. Antes los presentaba para Satanás, pero ahora mi alma, mi naturaleza, el cuerpo, mis emociones, todas van a ser gobernadas por el poder del Espíritu Santo, porque tengo una nueva naturaleza, y esta nueva naturaleza la adquirí no por obra, sino por haber creído en Cristo Jesús. Y esto, hermano, es la vida espiritual, y todo esto espiritual depende, todo esto cuando estamos dependiendo en el Señor. Entonces nuestra estructura como creyente cambia. Ahora tenemos poder, ahora puedo decir no. Ayer el hermano nos predicó sobre 4 no. Ahora tenemos que aprender a decir no. Tómate este trago, no. Mira, vamos a ir acá, no. Salí en el baile, no. Hagamos esta maldad, no. ¿Bajo el poder de quién? Del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu. Y la gente va a ver algo diferente en nosotros. No por la forma de vestirnos, que debe ser apropiada, pero va a haber algo en nosotros. Ayer anduvimos allá y andábamos de criticotes, ¿verdad que andábamos pesquisando? ¿Verdad que andábamos pesquisando? A ver si eran iguales a nosotros o mejores que nosotros, ¿verdad? Y ahí nos salen todas las iglesias. Viste pues en esta iglesia, viste como le hacen allí, viste. Pero nadie vio, ¿sabes qué? Eso sí, hermanos, que se vean que tienen otros hermanos, apoyemos a esos hermanos, que no están solos, que también nosotros somos sus hermanos. Amén. Somos sus hermanos, que no están solitos, que no claudiquen, que no se sientan pocos porque son poquitos. Sigan adelante, oraremos por ustedes. Gloria a Dios. ¿Cuántos pedaron en él? Voy llegando yo al lugar y este cabal, este para ganado aquí. Así somos gruñones, como el pitufo gruñón. Para fregar llovió, como usted se charco, y como el diablo es puerco, hasta para llegar nos costó como 1 hora todo el pedacito de Ángel. Hasta para llegar, ya para los que iban, ya para los burburones, porque iban unos a la fuerza. Ya los que iban. Por eso yo ni me quería yo. ¿Para qué? Así es Satanás. Así es Satanás, nos da en la torre. Pero ahora las pruebas nos edifican. Amén. Ahora las pruebas nos edifican para que crezcamos, hermano. Este fue desperdicio de tiempo, no fue desperdicio de tiempo. Fue darle ánimo a hermanos nuestros. Amén. Fue darle ánimo, hermano. Cuando alguien está triste, cuando son pocos, creen que están solos, no están solos. ¿Se acuerdan de Elías?
¿Se acuerdan Elías cuando se fue a encuevar? Creyó que estaba solo, estaba triste, pero cuando le dijeron, no hombre, digo, no estás solo. Hombre, yo tengo más, como uno, ¿verdad, hermano? ¿Cómo agarra el viento, hermano? Agarra el viento. Entonces, veamos que eso sirve para eso, pero es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza ahí está. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Verdad? Mira, cállate la tropa. Concentrémonos. Porque somos tendentes a eso. Pero debemos de edificarnos. Es natural. Pero por eso Dios nos liberó, hermano. Por eso no nos condenamos, porque solo confesamos. ¿Sabes qué, Señor? He sido trompudo, perdona. Gracias por tu gracia. Amén. Y Dios nos perdona todos nuestros pecados. Ya no somos esclavos de eso. Pero cada día podemos ser mejores por el poder del Espíritu Santo gobernando en nosotros. Bendiciones. Oremos. Poderoso Señor, gracias por tu palabra.